Amigos de Canal 6, hoy les traigo una historia poco conocida. Se trata de una campana llamada Santa Bárbara, que tiene la fecha de 1727 y posiblemente fue utilizada por el cura José María Morelos y Pavón para hacer el llamado en su tiempo a los tecpanecos de esa época para sumarse a la guerra de independencia. Acompáñenme a ver la siguiente historia. Es importante mencionar aparte la primera campana. Aunque se trata de una de las tantas que hay en la iglesia de Tecpan, su importancia radica en que tiene la fecha de 1727, es decir, casi un siglo antes de la Guerra de Independencia, y después de esta se hicieron varias campanas con fechas posteriores a 1810. La campana que nos ocupa, por relatos de generación en generación, se dice que la fundición fue ordenada por doña Ana María de Sayas, perteneciente a una familia española establecida en el paraje denominado Hacienda de Santa Bárbara. Se cree que para fundir la campana se recabó oro y plata de la zona, así como llaves y otros utensilios de bronce. Tiene inscrito en la corona 1727 y yo me llamo Santa Bárbara. Pero lo importante de la campana es que tiene 1727, el año en que fue construida, en que fue fundida. Y obviamente es un siglo antes de la Guerra de Independencia. Quiere decir que esta campana perteneció a la primera iglesia y que seguramente cuando llegó Morelos a Tecpan y la utilizó para llamar a los hacendados, a los peones de las haciendas en el atrio de la iglesia. Precisamente la tocó, suponemos, para invitar a todos los hombres, sobre todo, para que integraran su incipiente ejército, que en ese entonces, por orden de Hidalgo, estaba iniciando. Y esta campana, suponemos que pues sirvió a Morelos para arengar a la gente, y es la campana que únicamente se tocaba en Tecpan en esos años. Lo importante de la campana, aparte de su fecha, es que tiene un timbre muy claro y más agudo que las otras. La inscripción de la campana dice año de 1727 en la parte superior y Santa Bárbara ora pro nobis, siendo teniente don Pedro Amano en la parte inferior. Le pregunté una vez al padre Paito, a Monseñor Rafael Bello, qué quería decir teniente, siendo teniente Amano. Me dijo que tenientazgo era un título que había en las iglesias en aquel entonces. Entonces, seguimos investigando, no tenemos datos todavía de quién era ese teniente Pedro A. Amano, porque así viene grabado en la campana. Por lo que respecta a las otras campanas, María de Guadalupe y la otra que dice Ave María, con fechas de 1812 y 1814 respectivamente. Lo que sabemos también es que el viejo campanario de la antigua iglesia era un tejabán sin paredes, hecho de horcones y vigas, de las que colgaban las tres campanas. Otro dato muy importante que tenemos es que la otra campana se llama Ave María y tiene fecha 1814. Y la campana grande, que muchos de ustedes conocen, la mandó a fundir el cura, el párroco que estaba entonces, Fray José Terán, así es como está escrito en los libros de la iglesia, Fray José Terán, español, la mandó fundir en 1812. Estas tres campanas históricas, preocupado el Monseñor Rafael Bello, cuando después de que se construyó la tercera iglesia, la última iglesia, se cayó el campanario,
y ya no hubo quien tocara ni repicara las campanas como en los años 1830, 1850, inclusive nosotros cuando estábamos chamacos llegamos a escuchar las campanas. Y a partir de la construcción de la tercera iglesia, pues las campanas fueron guardadas en la torre. Una de ellas, la Ave María y la Santa Bárbara, están en la torre de la iglesia. La Santa Bárbara está colgada de la viga maestra de la torre de la iglesia. Y la María de Guadalupe, que es la más grande, que tiene un diámetro aproximado de 1,20 m, está en el atrio de la iglesia. Monseñor mandó hacer un monumento especial para perpetuar la historia, la vida, prolongar la existencia de esta campana, para que la vea el público. Esta campana para él es histórica porque fue fundida poco tiempo después de que Morelos llegó a Tecpan, y obviamente durante la Guerra de Independencia. Esta iglesia, en la Guerra de Independencia, fue utilizada como cárcel. Morelos lo utilizó para meter allí a los prisioneros de guerra. Y en una ocasión, al terminar la guerra, ya cuando poco antes de que tomaran prisionero a Morelos y lo fusilaran, él mandó a que se degollaran los prisioneros que estaban en la iglesia de Tecpan. Y efectivamente uno de los capitanes Mongoy, originario de Acapulco, de la parte insurgente, degolló o ahorcó a 40 españoles que estaban prisioneros ahí. La historia registra este hecho de que fue por orden de Morelos, fueron eliminados 40 españoles. El hablar de las campanas de Tecpan es remontarnos a los tiempos pasados, tiempos muy bonitos en que se escuchaban las campanas. Su tañer, que todas las mañanas para llamar a misa despertaba al pueblo. Era una algarabía muy grande en todo el pueblo cuando se escuchaban las campanas. Y bueno, hablar de las campanas es hablar de Chano el Sacristán. Yo tuve una entrevista con Chano el Sacristán y me decía que él daba la primera llamada para ir a misa a las 3:30 de la mañana. La segunda la daba al cuarto para las 4, y a las 4 en punto la última llamada para iniciar la misa. Es importante decirles esto porque en el pueblo, pues antes, acuérdense, no había luz, todo se alumbraba con candiles, y había, digamos que poca algarabía se escuchaba en el pueblo. Pero 3 campanas eran las más importantes, porque Chano tocaba 3 campanas a la vez. Él me platicaba que las 2 más chicas, las 2 campanas medianas, sus badajos los amarraba con un solo mecate y los jalaba con una mano. Y la campana grande, que muchos de ustedes conocen porque es la que se exhibe últimamente en el atrio de la iglesia, las jalaba con el otro mecate. Y con sus 2 manos, como un gran maestro de orquesta, pudiéramos decir, repicaba diariamente las campanas. Históricas campanas que quizás Fray José Terán, influenciado por el espíritu libertario de la Guerra de Independencia, mandó fundir, y que tal vez una de ellas, la Santa Bárbara, un siglo más vieja que las otras, haya servido para reunir en el atrio de la iglesia a los 700 hombres del Tecpan del ayer que siguieron a José María Morelos por los caminos de la libertad. Y bien, amigos, ¿qué les pareció esta historia poco conocida de nuestro municipio de Tecpan, aquí en Guerrero, también llamada la primer provincia libre por el cura José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación? Espero que haya sido de su agrado.